me parece interesante compartirles un personaje tal vez no muy conocido en algunos espacios, como es Santa Teresa de Ávila. Realmente, pues por supuesto es una santa católica, pero además de eso fue una mujer profundamente interesante. Fue considerada doctora de la Iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que sus escritos, que sus palabras, que su forma de ver el mundo ayudó a construir la forma en que se ve de alguna manera el cristianismo después del Concilio de Treinta, que fue lo que marcó, que se generó después de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Todo eso lo iré explicando un poco más ahora, pero básicamente es para decirles que esta mujer realmente profundamente interesante, tenía raíces judías, y a mi modo de ver, estas raíces, este linaje en el que ella nació, tuvo mucho que ver con el que se destacara intelectualmente dentro de la iglesia en un periodo muy difícil, como era la España del siglo XVI, para los judíos y para los judíos conversos. El siglo XVI, que son los años 1500 en adelante, era muy reciente el edicto de 1478 en España, donde se había instaurado el Tribunal de la Inquisición. Y pues esto va a marcar profundamente la vida, la obra y todas las características de este personaje que fue Teresa de Ávila. Entonces, ubiquémonos por ahora entre 1945 y 1950. ¿Por qué? Porque es en ese momento en que los devotos de Santa Teresa se llevan una gran sorpresa al darse cuenta que su santa tenía raíces judías. Esto fue muy interesante porque casi paralelamente se dio este descubrimiento en dos lugares, tanto en América como en Europa, en España. En América es un estudioso muy importante, un humanista, que se llama Américo de Castro, hacia mediados del siglo XX, como en 1945, entre 45 y 50, por sus estudios profundos de la obra literaria de Santa Teresa. Ella escribió poesía y escribió prosa. Se da cuenta que las características de su obra la conectan profundamente con lo que debería ser una tradición judeoconversa. ¿Por qué? Lo explicaré más adelante, pero básicamente era muy difícil encontrar en España una mujer, y en general una persona, pero una mujer de la erudición, del conocimiento literario de Santa Teresa, que no perteneciera a una familia judía. Eso es un dato profundamente interesante, porque tenemos que tener en cuenta que para ese momento no hacía ni 100 años que estaba funcionando la imprenta en Europa. Entonces, es un tema pues muy interesante que ya a menos de 100 años de el funcionamiento de la imprenta en Europa, ya existieran personas que manejaran la literatura clásica, que manejaran todos los santos medievales y más aún una mujer. Entonces, ella es una erudita, no solamente en temas religiosos, en lo personal, mi acercamiento a ella no fue por temas religiosos, fue por temas literarios. Yo estudié literatura, entonces ella marca en su época un estilo muy particular, que es el de la poesía y el de la escritura mística. Esta es una escritura en la que se va a hablar de las experiencias de su contacto con Dios, de su contacto con lo divino, pero lo hace de todos modos de una manera muy particular, porque escribe como, digamos, su poesía es de todos modos muy profunda,
y le llega a las personas. Entonces, esta forma de llegarle a la gente es algo completamente innovador y además supremamente destacable siendo una mujer. Entonces, los dos personajes que se dieron cuenta de las raíces, de los antecedentes judíos de Santa Teresa, uno fue, como les dije, Américo Castro, y el otro fue Narciso Alonso Cortés, que en los archivos de Valladolid, en los archivos históricos, estudiando también la vida de la santa, se dio cuenta que su abuelo había sido había sido un judío prácticamente, que dada la situación de la presión del momento se convirtió. Entonces fue converso, pero la Inquisición lo llamó. Entonces el abuelo de Santa Teresa era un mercader en Toledo del siglo XV. Y pues estamos hablando del siglo XV, la época, como les dije, de la Inquisición, es la época de los reyes católicos, es una época muy convulsa en España a nivel político y por supuesto a nivel religioso. Entonces, él era un mercader muy, muy importante, de hecho, el mercader más importante de telas y de seda en Toledo. Toledo era una importantísima ciudad para ese momento. Y él además tiene, por una parte, sus negocios tienen que ver con las telas y por otra parte tienen que ver con recaudar los impuestos tanto de la corona española como los eclesiásticos. Esto le dio un contacto muy cercano con pues los poderes de Toledo, pero por otra parte, la reina Isabel de Castilla empezó a no ver con muy buenos ojos que la gente fuera muy ostentosa. Isabel de Castilla era una católica furibunda y ese tema de las modas y los lujos y la ostentación no le llamaba para nada la atención, entonces empezó a verlo con reserva, como muchas cosas. Y ella no, digamos, no aprobaba todo esto. Pero pues, aunque digamos la corte disminuyó un poco el tema del comercio de estas telas, don Juan seguía con todo el tema de la recaudación de impuestos. Don Juan entonces va a tener unos hijos, su familia está instaurada en Toledo, cuando de pronto llega el tema de la Inquisición española. Entonces, como les dije, se instauró en 1478. El personaje que nos atañe, Santa Teresa, va a ser de 1515. Entonces, en 1578 está su abuelo en Toledo y esta Inquisición española es un poco diferente a la Inquisición que se va a dar en Italia y en los otros países de Europa. La Inquisición española está manejada directamente por la corona española, por los reyes católicos. Entonces, eso va a hacerla mucho más terrible, porque está al capricho de estos monarcas. Y bueno, entonces está este abuelo de Santa Teresa y llega la Inquisición y entonces le empiezan a sugerir primos que él tenía en Madrid y le empiezan a decir, mire, esto lo que se viene es algo muy terrible y viene pues a tomar esa terrible decisión que es o le toca irse de España o le toca convertirse si no quiere perderlo absolutamente todo. Este señor, Juan Sánchez, se convierte, pero al parecer sigue practicando el judaísmo por debajo de cuerda. Eso es lo que va a perseguir la Inquisición española con más fuerza. Aquellos que después de haber sido obligados a convertirse, siguen practicando su religión. Entonces, llega la Inquisición a Toledo
esto es muy terrible y están a punto de desbarajustar completamente toda la ciudad, porque Toledo era una ciudad de judeoconversos prácticamente en su totalidad. O sea, lo que hacía sostener la política, la economía, incluso el poder eclesiástico en Toledo era judeoconverso. Entonces llega la Inquisición, pero la Inquisición no tenía pues contacto con ellos, llega pues de Madrid y esto va a ser muy complicado. Entonces, don Juan Sánchez prefiere pues cortar por lo sano y él va, se presenta y dice, sí, miren, tal vez antes de que lo acusaran, era mejor ir a buscar el hábito de reconciliar. Entonces, ¿qué es eso? Es ir a decir personalmente, miren, sí, tal vez yo hice esto y pues, qué me toca hacer? ¿Qué me toca pagar o qué es lo que me toca hacer? Entonces, a don Juan le toca durante 7 viernes estar caminando con un San Benito. El San Benito es esto que ustedes ven acá, es un San Benito o hábito de reconciliado. Y es esa túnica que es amarilla y con una cruz roja, que hace que es una especie de escarnio público. Entonces, por él haber ido a decir, a ver qué me viene encima, fue lo que le recomendaron, le tocó el San Benito, pero era sobre todo, aunque pues digamos en medio de lo terrible que fue la Inquisición, no fue tan dramático, pero sí lo sometía a una espantosa humillación pública. Entonces, él siguió siendo católico, pero todo el tiempo, y le va a pasar un poco eso a sus hijos, va a estar en esa crisis, va a estar en esa dicotomía. Entonces, no es algo tranquilo, es algo supremamente angustioso a pesar del poder y del estatus que tenía, o tal vez muy conectado con eso, porque las personas con más poder y con más estatus eran las que tenían más que perder. Entonces, pues eran las que el tema de la conversión, pues era más, digamos, como una opción casi obligatoria en muchos casos. Él estaba, él estaba casado con una mujer que también era judeoconversa y entonces, pues después ellos tienen unos hijos y es del hijo de ellos de quien va a nacer esta mujer que es Santa Teresa de Jesús. Entonces, directamente su abuelo había sido sometido al escarnio público y su papá y uno de sus tíos pues van a salir de Toledo y entonces el papá de Teresa se va para Ávila, por eso ella es conocida como Teresa de Ávila y va a fundar una vida allá y va a tener pues unos hijos. Él va a estar, este señor que se llama Alonso, el papá de Teresa, va a estar en Ávila, va a tener una vida cómoda, pero siempre el susto de la Inquisición va a estar latente. Tan es eso así que Teresa tiene unos hermanos. Alonso, el papá de Teresa, se casa en viuda, con esa mujer había tenido 2 hijos, luego se vuelve a casar y los hermanos de Teresa, todos van a venir a América y van a venirse como aventureros. Unos, de hecho, va a acompañar a Francisco Pizarro al Perú y otros van a acompañar a Don Blas, que fue el primer virrey del Perú. En el Perú se van a generar unas guerras civiles entre españolas muy fuertes, muy complicadas y pues van a resultar heridos allá. Pero el hecho es que el hermano mayor de Teresa, esto como dato curioso, no es exactamente importante, pero es un dato curioso, el hermano mayor de Teresa, que es don Hernando de Ahumada, va a terminar viviendo y muriendo en Pasto, en la ciudad de Pasto, aquí en Colombia. Entonces, de ahí que hay muchas personas que sienten muy cercano su nexo
con Teresa o Santa Teresa, y de ahí que haya una gran devoción por ella. Entonces, estamos ante una familia que ha visto de cerca digamos, la situación de la Inquisición. Ávila, la ciudad donde nació Teresa, pues era una ciudad que también tenía comercio, donde había bastante cultura, y ella va a tener acceso, como les había dicho desde un principio, a muchos libros. Pero está también marcada por el temor, está marcado por el miedo a la Inquisición. Es un miedo que ella menciona en el libro de su vida. No habla, por supuesto no habla propiamente de la Inquisición, pero sí por sus raíces judeoconversas, pero sí de la Inquisición, porque de todos modos, por otros motivos, ella va a verse enfrentada a la Inquisición. Entonces, en Ávila también, digamos, los conversos, al igual que Toledo, fundaron conventos, sostenían hospitales, había docenas de frailes que eran conversos y sobre todo hombres de letras. La cultura, la intelectualidad en España va a estar muy asociada a tanto a los judíos y a los judeoconversos, y por eso una persona muy letrada de entrada estaba bajo la lupa de la Inquisición. Entonces, ese es un tema que va a ir marcando la vida de esta mujer. Teresa, entonces, crece, se va al convento. Ella, pues, es desde joven es bastante, tiene un temperamento bastante fuerte, era muy bonita, según dicen, y va a ser una mujer que quiere, de todos modos, aunque entra en la Iglesia Católica, tiene una mirada propia y personal de su relación con Dios. Eso va a marcar la diferencia pues, con otros personajes, digamos, eso la va a destacar, por eso, por una parte es una santa, pero por eso también va a estar siempre al borde de ser condenada por la Inquisición. O sea, ella vivió en el filo de la navaja todo el tiempo. A pesar de eso, pues ella siguió escribiendo, ella siguió fundando conventos, apenas tuvo oportunidad. De todos modos, ella era una mujer rica que entró al convento incluso contra la voluntad de su papá, que por una parte sí sabía que el hecho de que su hija entrara a un convento podía como borrar un poco la historia de ser conversos, pero también tenía claro que si ella entraba al convento le iban a revisar sus antecedentes y podía pues otra vez esto ser un tema. Entonces, Teresa de Jesús, por su elocuencia, logra saltar por encima esos estatutos de limpieza de sangre, que era que le revisaran a una persona sus antepasados para ver si podía entrar en un alto rango en el convento, y fue aceptada. Pero hay otra característica de Santa Teresa, y es que era una mujer con un profundo sentido práctico. Era una mujer que creía en la administración de las empresas, veía los conventos como empresas en un momento en que es muy curioso, pero según las cartas que tenemos de ellas, ella desarrolla mucho lo que es el género epistolar, que son cartas a otras monjas o cartas a sus confesores. Entonces, a partir de estas cartas podemos ver un poco lo que era la vida en esa época, y básicamente ella quiere organizar los conventos porque consideraba casi que con la plata que se estaba invirtiendo en un solo convento se podían fundar muchísimos más, y eso es lo que hace. Pero entonces
fundar más conventos, pero mucho más austeros. Ella consideraba pues que era para darle gloria a Dios y expander la fe. Ella, pues que además ella funda las Carmelitas, que es una congregación de mujeres religiosas, las monjas carmelitas. Ella va a considerar que se debe vivir con austeridad, pero muchas veces las nobles viudas se iban y se retiraban a los conventos, pero los conventos tenían un estilo de vida como de club social. Entonces podían ir con toda su corte que las acompañara, podían tener, pues, hablar de lo que fuera, vida social activa. No estaba ese sentido de recogimiento que va a haber después. De hecho, el sentido de recogimiento con el que nos asociamos hoy en día, cuando pensamos en un convento católico de monjas, tiene mucho que ver con Santa Teresa, como no, aquí se vino es a lo que se vino a la oración, se vino al silencio, se vino a lo que se llama en el cristianismo un camino de ascetismo, que es una serie de ejercicios espirituales como el ayuno, el silencio, el recogimiento, la oración, y a dedicarse como a pensar en esto, digamos, en temas que evoquen como la santidad y no los placeres mundanos. Porque para esa época, pues como les decía, muchos nobles se van a los conventos, pero a seguir la vida social. Lo que pasa es que ahora son viudas y pues es mejor estar como más protegido en un convento, pero no es que fueran a cambiar mucho su estilo de vida. Entonces eso le va a generar conflicto con estas nobles que son un poco más derrochadoras. Y eso, digamos, muestra un poco su sentido práctico. Sabemos también por historiadores que ella sabía perfectamente el tema de su abuelo judío converso, que había renegado y luego había vuelto a judaizar y luego había estado en el, vuelto a pedir perdón. Esa crisis que genera el poder ver el mundo desde diferentes puntos de vista. Eso lo tiene en sus escritos, se refleja Teresa de Ávila. No ve el cristianismo de la manera que lo podía ver un cristiano común y corriente que no había podido tener acceso a otras miradas de lo religioso y de lo divino. En ella se nota esa apertura y esa conciencia digamos, de que Dios está para protegerla en los momentos difíciles. Tiene además una relación bastante directa con lo divino, que no era tan usual en ese momento cuando ya estaba más, digamos, en el cristianismo marcado por el intermedio de los santos, eran más mediadores. Entonces, ella es consciente de cómo la historia, los acontecimientos pueden zarandear una familia, pueden cambiar las situaciones de un momento para otro, y eso le da una agudeza mental, le da un sentido de profundidad sobre la vida que es muy marcado. Por otra parte, entonces ella empieza a escribir. Eso es algo que es muy particular, porque pues es una mujer escritora en el siglo XVI. El siglo XVI, pues en España, como estamos viendo, sigue con un espíritu medieval, pero digamos cronológicamente el siglo XVI ya estaría en Italia en el Renacimiento. Es la época de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, los Medicis, ¿cierto? Todo esto. Entonces, Italia está en el Renacimiento, por lo menos parte de Italia, Florencia, pero España, a pesar de que es muy, muy rica por el oro que está llegando del descubrimiento y de las conquistas en América, el espíritu y la mentalidad sigue siendo profundamente medieval. Esto es
atada pues a su catolicismo y no tiene mucha capacidad en España de mirar más allá de esa única lectura que les da el catolicismo. Entre todo esto, Santa Teresa va a escribir, entonces escribe el libro de la vida, que es de su vida, escribe, digamos, poesía, empieza a escribir sobre las fundaciones y tiene muchas, digamos, textos de poesía. Hay algo muy especial en ella y es que cuando la Inquisición la buscó, porque dos de sus grandes amigas la acusan con la Inquisición, este es un tema curioso y particular, sus dos amigas con las que había estado viviendo en el convento van y la sapean con la Inquisición, en 1575 la sapea María del Corro, y pues porque se molestó y entonces empezó a decir que Teresa tenía unas visiones y que eso podía ser peligroso, que eso podía ser como una hechicera, una bruja o tener otra, o digamos, una visión del cristianismo que no era la oficial. Y en la Inquisición van los inquisidores, le revisan el cuarto, se llamaba la celda en los conventos, y se dan cuenta que tiene una serie de libros, y estos libros le van a decir que es como que tiene que cuidarlos. Entonces de ahí sabemos que ella había leído libros de lo que eran los libros de caballerías, que son libros de romances de caballerías, que había leído libros clásicos del mundo clásico, hay, como les decía, una gran suspicacia de los inquisidores a las personas, frente a las personas que leen mucho, frente a las personas que tienen muchas bibliotecas. Incluso para ese momento no era tan claro ni tan pertinente dentro del catolicismo que la gente leyera libremente la Biblia. Eso fue lo que propuso Martín Lutero a principios de ese mismo siglo, del siglo XVI, y generó, pues fue la chispa que terminó generando el protestantismo en Europa. Entonces, los inquisidores quieren es que la gente siga los lineamientos que marca la iglesia desde su cabeza y no se pongan con interpretaciones varias, porque eso a lo que creían que lo único que puede llevar es a la herejía, que es un salirse del camino del dogma de la fe. Entonces, María del Corro la acusa y dice que ella, Santa Teresa, pertenece a una secta de los alumbrados o los iluministas, que van a ser como padres de otra grupo místico, que van a ser los quietistas. Entonces, les menciono esto simplemente para que vean que la Iglesia Católica no era un ladrillo unificado, sino que para el siglo XVI en Europa estaba fragmentada por los movimientos protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, todo eso, que son diferentes, que van a formar el protestantismo, que eso es una fuerte ruptura de la Iglesia Católica, pero incluso dentro de España, donde tratan de mantener esa unidad, están estos grupos como de alumbrados y quietistas que buscan una forma de fe sin mediadores. Ellos además dicen que pueden abandonarse a la inspiración divina y que Dios puede hablar a partir de ellos y que los mueve solamente el amor de Dios y que de ahí viene la inspiración de ellos. Pues mucha gente los veía como locos, sí, palabras más, palabras menos, como arrebatados locos que andaban por las calles gritando palabras que ellos decían que venían de Dios. Pero es una época en la que el furor religioso y el temor a la Inquisición está a flor de piel. Es una época en que se habla por todas partes de las vidas de los santos, se ven milagros por muchos lados
Entonces, eso es muy fuerte. El problema con los alumbrados era que rechazaban la autoridad de la iglesia, la jerarquía y los dogmas. Los alumbrados son más o menos unos hippies dentro del catolicismo del siglo XVI, ¿no? Que normal, pues son hippies anarquistas. Entonces, dentro de la estructura, pero pues ellos quieren amar a Dios y hacer el bien y el prójimo y todo esto. Entonces, a Santa Teresa la acusan de esto y es pues un problema, a ella le toca enfrentar la Inquisición, pero es muy inteligente, además, pues es una monja y logra salir adelante, pues tiene unos contratiempos, pero logra salir adelante. Entonces, fue interrogada, fue amenazada, estuvo a punto de ir a prisión, pero ella, como muchos santos, pues sentía que disfrutaba básicamente de enfrentarse y de poderle argumentar a la Inquisición. Entonces, bueno, luego va a tener, finalmente los inquisidores dicen que sí, que ella tiene su interpretación, pero que no les parece que sea como tan grave, mientras ella no arrastre a nadie más, que ella no está con los alumbrados, que simplemente se parece un poco en ciertos momentos. Entonces vemos que ella tiene unos momentos de arrebatos místicos, que son esos arrebatos los que la harán muy famosa, y como veremos ahora, inspiran a artistas del barroco. Un artista muy importante, Bernini, va a hacer una gran escultura que es el Éxtasis de Santa Teresa, y entonces eso es como lo que va a pasar famoso de ella. Y además porque en su poesía trata de describir esos arrebatos de amor que siente con Dios, porque más que por es con Dios, ¿cierto? Con lo divino. Y su poesía tiene un alto tono erótico, porque esos arrebatos divinos son muy, muy similares a los arrebatos eróticos. Entonces, por una parte, ella tiene esa parte, por otra parte, es una gran escritora, ¿cierto? De la mística, que es la que cuenta esos arrebatos, pero lo pone en palabras y queda muy, muy chévere. Y por otra parte, ella es una gran administradora práctica, es una mujer muy, muy práctica, capaz de fundar conventos, muchos, de administrarlos, de mantenerlos en orden, y eso, pues, en una mujer en el siglo XVI es realmente bastante impresionante. Por otra parte, tuvo otra acusación, estos son como chismes, con la princesa Éboli. La princesa Éboli, pues, es muy importante, pues fueron íntimas amigas también, y la prima de la princesa había puesto plata para uno de los conventos, y porque poner conventos, pues eso le garantizaba entrar al cielo y todo esto, y de las Carmelitas Descalzas, que es digamos, la fundación de ella. Y entonces la princesa decidió que no quería tener la vida de austeridad que proponía Teresa. La princesa quiere seguir con su vida de lujos, y entonces por eso van a tener muchísimos conflictos, y en 1569 hay un choque muy, muy fuerte entre estas dos mujeres, y pues Teresa se va del convento porque ve que lo que se viene es un escándalo, y ella tiene el temor a la Inquisición. O sea, si la princesa de Éboli la denuncia a la Inquisición, pues esto es gente muy poderosa, y en últimas pues le pueden sacar su pasado, y esto complica todo mucho más. Entonces ese temor va a estarla marcando durante toda su vida. En el libro de la vida, pues se ve toda esta vida de Santa Teresa. En ambas denuncias que le hicieron sus dos grandes amigas, sus escritos fueron el arma que utilizaron sus amigas. Ella tenía pues sus borradores, sus manuscritos en el convento, y de pronto una de ellas la traicionaba y la llevaba a la Inquisición y se lo mostraba a la Inquisición,
y esos escritos, digamos, podían ser interpretados de muchas maneras y pues podían poner en problemas y caen en las manos no adecuadas. Entonces, el tema de que sus libros sean al mismo tiempo lo que la destacó, lo que la volvió doctora de la Iglesia y una de las más importantes poetas españolas, es también lo que le estuvo al borde de enfrentarla todo el tiempo con la Inquisición. Acuérdense, la acusaban de pertenecer a la secta de los alumbrados, es un nombre muy interesante, que son ese movimiento es místico, cristiano, que se consideraba relacionado con el protestantismo porque no quería tener como intermediario un sacerdote o la iglesia misma, sino que el contacto con Dios lo podían tener ellos directamente. Entonces, estos alumbrados místicos vienen de una corriente de los franciscanos, que es otro grupo que también está dentro del cristianismo y que quieren el recogimiento. Entonces, es encontrar a Dios en la quietud, en el silencio, en una especie de meditación interna sobre lo divino. Y ella va a tenerlo. Según algunos estudiosos como Américo de Castro, va a decir que plantear que esa lectura de lo divino está pues cercana a lo que podía practicarse en su familia. Entonces, se resalta como la unión individual directa uno a uno con lo divino, y eso no era lo que la Iglesia católica del siglo XVI estaba, digamos, promulgando. Entonces, ese es, digamos, uno de los temas que va a marcar la vida de Teresa. Entonces, ella va a tener confesores. Los confesores pues van a ponerle penitencias. Tiene datos muy curiosos, muy interesantes. Sabemos de Santa Teresa que a pesar de que era una santa, era supremamente orgullosa, era muy incisiva, y una de las penitencias que le tocó a este cuadro que ven acá fue que dejarse retratar por un mal pintor, o el que ella consideraba un muy mal pintor. Y este es el cuadro que tenemos. Entonces, eso era una afrenta para su orgullo. De hecho, se decía que era una mujer muy hermosa, y quedar horrible en un cuadro para la posteridad, pues eso sí ponía a prueba sí, su orgullo con todo, y le tocaba desarrollar la humildad como fuera. Entonces, a ella la pintó un mal pintor, y eso es un dato curioso que me pareció muy interesante. Pues acá en este cuadro ustedes pueden ver que fundó muchísimos conventos ella, y era todo esto digamos, el fundar conventos, el ser una mujer organizada, pragmática, que vivía bajo la sospecha de ciertas personas porque no tenía el comportamiento propio de una mujer cristiana, a pesar de que ella estaba haciendo lo que le nacía. Una de las cosas que le destacan a Teresa, tanto en la escritura como en su vida personal, es su naturalidad. No había nada de ella impostado, ella simplemente era así. Entonces, por una parte, ella es así, es natural, es inteligente, es fundadora de conventos, quiere un contacto libre con lo divino, pero pues ya entró al convento y le apasiona la idea de fundar conventos. Entonces, todo en ella es como un personaje bastante particular, y su forma de espiritualidad no encaja dentro de lo propiamente español, y está en ese debatirse todo el tiempo. La forma de Roma era mucho más abierta digamos, a personajes con las experiencias de Teresa, pero
como les dije, en la Inquisición en España la manejaban los reyes católicos y los reyes católicos eran los cristianos viejos de España que no querían novedades. Hay una de las cosas que caracteriza esta época en España y es que no quieren novedades, por eso no les llega el Renacimiento. ¿Sí? O sea, el tema de Miguel Ángel y Leonardo y Botticelli y todo eso, tanto desnudo, tanto, no, eso no les llega con mucha fuerza en España en esa época. Ustedes pueden ver la arquitectura española y la arquitectura de la Italia del Renacimiento son cosas completamente diferentes en el mismo siglo. La austeridad en España, eso fue lo que le permitió a Teresa a seguir, porque de todos modos en las cortes españolas sí estaban de acuerdo con la austeridad, con el recato y con todas estas cosas. Entonces, estos cambios que hace Teresa se conocen como las reformas teresianas y están, estos conventos de alguna manera sí están en los intereses de todos. Entonces, transformó la vida monástica, que es esta vida de recogimiento. Ella estaba absolutamente convencida del tema del recogimiento. Estuvo bajo el gobierno de Felipe II. Felipe II viene siendo nieto, bisnieto de los reyes católicos. Los reyes católicos tienen una hija que es Juana la Loca. Juana la Loca está muy poco gobernando, pues se enloqueció de celos porque tenía un marido muy guapo y que se iba con todas, que era el Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso se muere joven y Juana la Loca siguió con celos, aunque Felipe estaba muerto, y la encierran y va a gobernar Carlos I de España, V de Alemania. Alemania es protestante, España es católica, eso le genera unos conflictos y Felipe II, hijo de ese Carlos, va a ser el que toma España en ese momento y él es también como su familia profundamente religioso, es muy poderoso. En ese momento está llegando pues grandes cantidades de oro y de plata de América a España y digamos es el punto máximo del poderío imperial español en el momento de Felipe II. Ya a partir de su sucesor, Felipe III, Felipe IV, ya viene la crisis y la decadencia que no vuelve a subir España. Pero Felipe representa, digamos, ese punto máximo y por eso de alguna manera hay plata para esos conventos que va a fundar Teresa. Entonces, como les decía, uno de los temas interesantes que tiene Teresa es esta poesía mística, que si no se sabe de quién se está hablando, es del alma con Dios, pues podrían parecer poemas eróticos. Entonces, dice, ya toda me entregué y di, de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha, una con su criador. Está en el español del siglo XVII. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Entonces, eso refleja un poco el espíritu místico, que es esa búsqueda de la unión del alma con Dios, pero es una búsqueda amorosa y se siente pues ese tema muy fuertemente en ella. Entonces, las obras de Santa Teresa. Ella es, de todos modos, más conocida por sus textos en prosa, es decir, los que no son poemas. Y están, pues, sus cartas, que la van a caracterizar. Tiene, digamos, diferentes. Está el libro de su vida, que es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes y por los que sabemos de ella. Tiene el libro de las fundaciones, que es en el que va contando todas las fundaciones de los conventos que hizo. Camino de perfección. Ese es interesante porque da consejos a otras monjas de carácter ascético,
sobre qué, como los ayunos, las oraciones, no darle tantos placeres al cuerpo, porque eso genera distancia de lo divino. Y las moradas o castillo interior, que es posiblemente el más complejo de los libros de Santa Teresa, es en el que presenta una alegoría, digamos, en la cual el alma aparece como un castillo formado por 7 moradas. Es muy simbólico el 7. Las 3 primeras niveles o moradas corresponden a la vida purgativa, como en la que el alma se debe ir limpiando, y las 3 siguientes a la iluminativa, el alma se va iluminando, y la 7ª morada corresponde a la morada en la que el alma se une con Dios. Entonces, es todo un texto en prosa complejo, místico, simbólico, alegórico, pues muy destacable en una mujer del siglo XVI. No es muy completo. Entonces, este es el que les digo, Camino de Perfección, El Castillo Interior o Las Moradas, Meditaciones, todos estos son libros de ella. Esta mujer ha inspirado a muchísimos artistas, unos, aparte del que no le gustaba porque era un mal pintor, pero después pintó, ya ella estaba muerta, no lo supo, pero inspiró a otros, Francisco Herrera, José Rivera, Alonso del Arco, que estos son pintores barrocos. El barroco, el arte barroco en España es básicamente una campaña de mercadeo para conseguir y afianzar los adeptos que se perdió con el protestantismo. El arte barroco surge después del Concilio de Trento, o con el Concilio de Trento, que es una reunión que hace la Iglesia Católica y dura como 30 años, para ver qué hace, cómo sobrelleva el protestantismo en Europa. Entonces, por eso en América se va a convertir a los indígenas y luego a los esclavos afro, después de unas grandes disquisiciones para definir si tenían alma o no tenían alma, pero finalmente el hecho de que tuvieran alma facilitaba que pues eventualmente podrían dar diezmos y pues agrandar de nuevo los intereses, los feligreses y las arcas de la iglesia. Vemos acá que está la aparición de Cristo a Santa Teresa. Ya decía que Cristo se le aparecía, después se le van a adjudicar una serie de milagros, como a todos los santos dentro del cristianismo. Para que alguien sea considerado santo, tiene que hacer milagros después de su muerte. ¿Cómo se verifican estos milagros? En el Vaticano hay una oficina dedicada como a eso solamente. Esta es la obra de la que me interesa hablarles. Es una obra bellísima, muy importante. Está en la iglesia de la Santa María de la Victoria en Roma. Si tienen oportunidad de verla, es muy, 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 muy recomendable, porque es posiblemente una de las esculturas más importantes del periodo barroco italiano. Fue elaborada poco después de la muerte de Santa Teresa y se ve acá lo que es la transverberación. Lo que ella escribía, aquí lo que está representando es un ángel que con una flecha de oro le va a atravesar el corazón, que esto es lo que ella en sus escritos refleja, que es lo que siente, ¿sí? Pero ustedes ven que el rostro, de todos modos, esta mujer desfalleciente es bastante sensual, y vuelve a estar el tema de la conexión entre lo místico y lo erótico. Y en esta escultura de Bernini, en el que por momentos a uno se le olvida que eso es piedra, eso es mármol, si ustedes ven el rostro de la mujer, sus túnicas, la túnica del ángel, la cara del ángel, las alas, es una obra realmente impactante. Los rayos que están acá forman parte de la obra de Bernini.
era, era para la época, era multimedia, porque está en diferente material, pero es una obra que está inspirada en este personaje. Entonces, como les digo, es una obra muy importante. Hay otras obras que hacen referencia, por ejemplo, a la vida de Santa Teresa. Y este tiene que ver con Santa Teresa en la hornilla, así como en la cocina. Entonces, todos estos son cuadros barrocos, esto es pintura barroca, que mezcla un poco el tema de la vida cotidiana que ella llevaba, de ascetismo, de trabajos, a pesar de que no tenía que hacer esos trabajos, los hacía en señal de humildad, ¿cierto? Pero pues se ve la iluminación, ¿sí? El contacto con lo divino que le podía dar en cualquier momento. Ella estaba haciendo cualquier cosa, cocinando, lo que fuera, y podía entrar en trance, en esos trances como el que vieron anteriormente, y que la relacionaban con lo divino. Teresa, por otra parte, se sabe que sufría muchas enfermedades. Psiquiatras contemporáneos han asociado esas enfermedades que tenía Teresa con esos estados de trance místico. En la actualidad, pues hay muchos psiquiatras y psicólogos que no, pues como que consideran que eran producto de sus enfermedades estos trances y no lo miran desde el punto de vista religioso. No obstante, fueron representados todas sus enfermedades como parte del sufrimiento que debe llevar un asceta, que son estas personas que de alguna manera infligen exigen mucho de su cuerpo físico para poder alcanzar un desarrollo espiritual. Entonces, y ella, después del ascetismo, se supone que se llega al misticismo, que a partir del ascetismo, de hacer esos ejercicios de ayuno, abstinencia, se puede llegar al misticismo, que es ese estado de perfección religiosa dentro del cristianismo, que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad, del alma con Dios. Entonces, existen, pues, el más aceptado por la Iglesia Católica del momento era a través del ascetismo. Pero, como habíamos visto, los franciscanos decían que es uno de los grupos dentro del catolicismo, abogaban por un método místico llamado recogimiento, hablaban de la unión del alma con Dios y los que lo practicaban eran los recogidos. Su versión más radical, que fue condenada por los propios franciscanos, resaltaba la unión pasiva del alma con Dios, método que era conocido con el nombre de dejamiento, y a sus seguidores como dejados o alumbrados, como que ya pierden la conciencia de sí mismos, ¿sí? Eso se ha dado en diferentes partes. En Rusia también, dentro del cristianismo ortodoxo, están como los locos de Dios, y van como por los pueblos y les tienen cierto respeto, cierta devoción. Entonces, la gente, de todos modos, pues los trata con cierto respeto. Los alumbrados o iluministas preconizaban un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los textos evangélicos. Eso claramente no le gustaba pues a la Iglesia Católica. Los alumbrados afirmaban que actuaban movidos únicamente por el amor de Dios y que de él procede su inspiración. Carecen de voluntad propia, entonces por eso se veían como locos. Es Dios el que dicta su conducta, de ellos se sigue que no pueden pecar. Entonces podían hacer lo que fuera porque estaban inspirados por Dios, pero eso en una sociedad que trata de ser organizada puede ser complicado. Los alumbrados rechazaban la autoridad de la iglesia y su jerarquía y sus dogmas, así como las formas de piedad tradicional que consideran ataduras. Ellos no querían las devociones, ni las obras de misericordia, de caridad, ni los sacramentos, ni nada que fuera como ritualista tradicional. Bueno, ellos se van a reunir en diferentes partes. La Inquisición va a sospechar de ellos y Teresa, con sus particulares experiencias que contó en el libro de la vida, que fue su primera obra, fue por eso sospechosa de Inquisición, de estar en las garras de los alumbrados,
pero por otra parte, más dicen otros que era más por su enfermedad. De cualquier modo, ella tenía estas experiencias, sí, pero no eran toda su vida, eran una parte de su vida. Lo que pasa es que se volvió como la más famosa. Entonces, ¿qué era lo que ella decía que tenía o a qué se llamó a partir de esto la experiencia de ella? Que es la transverberación, que significa traspasar. La transverberación es una experiencia mística que en el contexto de la religiosidad católica es un fenómeno en el cual la persona logra una unión íntima con Dios y siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. Entonces, pues muchos psiquiatras han asociado esto pues con temas de erotismo frustrado femenino en los conventos, el tema de una virginidad muy larga, todo eso, el celibato. Bueno, el fenómeno, ¿cómo lo describió Teresa? Como una visión, la tuvo hacia 1562, donde un ángel se le apareció y le clavó una flecha en llamas en su corazón. Y ella dice así: vi a un ángel que venía hacia mí del lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. O sea, no es que lo vea todo el tiempo, sino a veces. No era grande, sino pequeño, muy hermoso. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan. Deben ser los que llaman querubines. Víale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Entonces, esas eran las experiencias y como las relataba Santa Teresa. Santa Teresa también dice en sus escritos que levitaba, ¿sí? Que es que se levantaba pues, del suelo. Me parecía, cuando intentaba resistirme, como si una gran fuerza bajo mis pies me levantara. Escribió que en una ocasión se vio obligada a sujetar el pasamanos de la comunión para no levantarse mientras estaba rezando en su iglesia. Y eran muy frecuentes estas levitaciones. Entonces le pedía a sus compañeras que la amarraran. También tenía agiofanías, que eran manifestaciones visibles de cosas o seres santos, bien sea de Dios, sus mensajeros o de sus símbolos, y eran visiones sobrenaturales, y Teresa tiene bastantes. Entonces, las describe en sus obras. Y como vimos, pues por esto fue acusada por la Inquisición 2 veces por sus amigas. Y acá están las cuentas de conciencia que ustedes pueden ver cuando ella fue interrogada y amenazada por lo que hace. Entonces ella va a, digamos, a contestar las acusaciones que se le hacen. Entonces, ella siguió a pesar de eso, enfrenta la segunda Inquisición, que fue contra la princesa Éboli, y pues esto va a dejarlo registrado también en el libro de su vida. Y finalmente, ella va a morir. Pues parece, según la interpretación de médicos contemporáneos, que fue como un cáncer de útero, pero pues unos testigos menos explícitos dicen que murió de un ímpetu de amor, como en uno de sus estados de trance. Y a la muerte de Santa Teresa se van a generar una gran cantidad de reliquias con partes de su cuerpo que se pueden ver en el convento de Santa Teresa. Pero básicamente de toda esta, que es como su historia, me parece que me gustaría dejarles como conclusión que fue una mujer con una auténtica voluntad de pensamiento propio, de estilo propio, de una conciencia
de pensamiento independiente, y eso es lo que se refleja en su arte literario, en su escritura. Ella es, pues, la más importante mujer de la mística hispánica. Ella va a vivir y escribir como es. Ella es una mujer auténtica, una mujer culta, que gracias a su familia pudo ser tan culta y de esta manera desarrollar una forma de pensamiento independiente y supremamente de avanzada para su época. Eh, sus, eh, sus expresiones sobre la vida nos hablan de una biografía espiritual, espiritual en el sentido de su propio proceso espiritual. O sea, que una persona llegue al nivel de conciencia de su desarrollo interior espiritual es algo absolutamente deslumbrante, y ella lo logra. Entonces, es, digamos, uno de sus grandes aportes, no simplemente a la religión cristiana, sino aportes como mujer a la historia y a algo que es muy importante, que es la conciencia interior, la conciencia de la vida interior, de tener un pensamiento propio frente a las vicisitudes. eh, y esto, pues, que lo haya podido lograr una mujer que sea prácticamente libre pensadora en el siglo XVI, es algo profundamente interesante. Entonces, ella aprovechó todo lo que había leído, todo lo que había vivido, y construyó a partir de eso lo que ella llama las moradas o su castillo interior. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Veo una vida muy atormentada y condenada por la misma iglesia. ¿Cómo fue regenerada póstumamente para convertirla en santa? De hecho, fue en vida. En vida, no fue que la convirtieran en santa. En vida logró enfrentar y salir adelante de esos enfrentamientos, o sea, de esos desafíos, ella los logró superar en vida, y posteriormente fue considerada una santa. ¿Cómo logró? A partir de sus contraargumentaciones. Algunas de ellas se conocen y son muy interesantes. Entonces, por eso en algunos casos ella decía que incluso disfrutaba, a pesar de lo terriblemente arriesgado que era la situación, disfrutaba contraargumentar para poder explicar su forma de ver la mística y su relación con lo divino. Entonces, ella misma logra hacerlo en vida. Ese es otro de sus grandes logros.